Daniel Laverde nos trae Alimento del Cielo. El Evangelio, la palabra de Dios, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Avergonzarnos de Él es como si alguien se avergonzara de su profesión, de su pareja. Es como si alguien se avergonzara de Dios mismo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 nos dice: Estoy orgulloso del Evangelio, porque es el poder de Dios que les produce salvación a todos los que creen, a los judíos primeramente, pero también a los griegos. El camino de la buena relación con Dios se revela en el Evangelio cuando la fe del hombre responde a la fidelidad de Dios, exactamente como está escrito. Es la persona que está en la debida relación con Dios como resultado de su fe la que vivirá. Quiero compartir con ustedes hoy un comentario de William Barclay acerca de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Cuando llegamos a estos dos versículos, dice él, ya hemos pasado la introducción y escuchamos el clarín del Evangelio. Muchos de los grandes conciertos para piano empiezan con un acorde explosivo y luego viene el tema que se va a desarrollar. La probable razón es que se interpretaban en reuniones privadas en casas grandes, y cuando el pianista se sentaba al piano, todavía había un murmullo de conversación. Tocaba el acorde inicial para captar la atención de la audiencia y a continuación exponía el tema. Hasta estos dos versículos Pablo ha estado estableciendo contacto con los destinatarios de su carta, atrayendo su atención y ahora enuncia el tema. Aquí no tenemos más que dos versículos, pero contienen tanto de la quinta esencia del Evangelio de Pablo que merecen que nos detengamos en ellos el tiempo necesario. Pablo empieza diciendo que está orgulloso del Evangelio que tiene el privilegio de predicar. Es sorprendente considerar el trasfondo de esta afirmación. A Pablo le habían metido en la cárcel en Filipos, le habían obligado a escapar por su vida en Tesalónica, le habían tenido que sacar de contrabando en Berea, se habían reído de él en Atenas, y en Corinto su mensaje les había parecido una estupidez a los griegos y un escándalo a los judíos. A pesar de todo eso y mucho más, Pablo proclama que está orgulloso del Evangelio. Había algo en el Evangelio que le hacía salir victorioso de todo lo que los hombres le pudieran hacer. En este pasaje nos encontramos con tres grandes consignas paulinas, tres grandes pilares de su pensamiento y creencia. En primer lugar, tenemos su concepción de la salvación. En aquel momento de la historia, la salvación era el bien supremo que todos estaban buscando. Había habido un tiempo en el que la filosofía griega era especulativa. 400 o 500 años antes, los filósofos habían pasado el tiempo discutiendo el problema de cuál es el elemento básico del que se había formado el universo. La filosofía había sido especulativa y natural, pero poco a poco, con el paso de los siglos, la vida se había desplomado. Los antiguos hitos habían desaparecido. Los hombres se sentían rodeados de tiranos, conquistadores y peligrosos. La degeneración y la debilidad los acechaban, y la filosofía cambió de canal. Se hizo no especulativa, sino práctica. Dejó de ser filosofía natural para convertirse en filosofía moral. Su único propósito era levantar una muralla defensiva contra el caos que se les echaba encima. Epícteto llamaba a su aula el hospital para las almas enfermas. Epicuro llamaba a su enseñanza la medicina de la salvación. Séneca, el contemporáneo de Pablo, decía que todos los hombres estaban buscando la salvación. Lo que necesitamos, decía, es que se nos tienda una mano para levantarnos. Los hombres, decía él, son abrumadoramente conscientes de su debilidad e ineficacia en las cosas necesarias. Él mismo decía que era uno al que no se podía tolerar. La gente amaba sus vicios, decía, con cierta desesperación, y los odiaba al mismo tiempo. En este mundo desesperado, decía Epícteto, la gente está buscando la paz, no la que proclama el César, sino la paz de Dios. Difícilmente se encontrará otra época de la historia en que la humanidad estaba buscando más la salvación. Era precisamente esa salvación, esa liberación y ese poder lo que el Evangelio ofrecía al mundo. ¿Cuál era el Evangelio del cual no se avergonzaba Pablo? Era el Evangelio que traía salvación. Era la salvación de la enfermedad física, era la salvación del peligro, la salvación de toda contaminación, la salvación de la perdición, la salvación del pecado,
La salvación de la ira de Dios era la salvación que hoy tú y yo también estamos necesitando. En todas las épocas de la historia, el hombre sin Dios ha estado perdido. Y si hoy tu vida y la mía no tienen a Dios, entonces son vidas perdidas. Son vidas que van rumbo al despeñadero. Por eso hoy también el Evangelio sigue siendo poder. Es el poder, pero no cualquier poder. Es el poder de Dios, con un propósito, la salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. El Evangelio es para ti y es para mí. Por eso te invito para que oremos y le demos gracias a Dios por su Evangelio, por su palabra, que es poder de Dios para salvación. Padre, gracias te damos por la bendición de poder reconocer tu palabra como lo mejor. Gracias porque no nos avergonzamos de tu palabra. Es lo más grande que nos ha podido pasar. Es lo más hermoso que nos dejaste a través de tu Hijo Jesucristo y de los apóstoles a quienes enviaste para escribirlo. Gracias te damos en el nombre de Jesús y permite que tu Evangelio, tu palabra, penetre a toda área de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. No olvides compartir este mensaje con tus contactos y seguirnos en las redes sociales. Nuestra página en Facebook es Alimento del Cielo. En YouTube, busca Daniel Laverde Oficial. Y escríbenos al correo electrónico alimentodelcielo777@gmail.com.